Buenas tardes, señor ministro Planas. Le agradezco su presencia en esta interpelación y queremos demostrar, como puede ver usted, que para Vox la importancia de la soberanía alimentaria es fundamental y por ello esta primera interpelación que hacemos desde nuestro grupo parlamentario es en relación a su Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El concepto de soberanía alimentaria para Vox, lo hemos dicho muchas veces, consiste en reforzar los valores propios de nuestros alimentos, en apostar por nuestro sector primario agroalimentario y en fortalecer nuestro sistema de producción frente a crisis económicas o catástrofes. Un concepto que no excluye el comercio y las relaciones comerciales, sino que busca en el comercio nuestra complementariedad y proyección internacional, sin sacrificar nuestros sectores productivos ni nuestra seguridad nacional. El panorama de la agricultura española en la actualidad y la ganadería, también la pesca, consideramos que es absolutamente desolador. La agricultura, la ganadería y la pesca tienen una dimensión económica y social muy importante para España. La falta de rentabilidad de las explotaciones da lugar desde hace tiempo al abandono de nuestras tierras y zonas rurales. Y es una de las causas más importantes de la despoblación, ya que no hay un ecosistema favorable a la inversión, al emprendimiento y al futuro de la gente que vive en las zonas rurales. Y también es una de las consecuencias de la falta de empleo rural. De igual manera, el abandono de las tierras y de la producción está dando lugar a una subida de los precios y un aumento de las importaciones que debilita la autonomía alimentaria de España y acelera esa deslocalización de la producción fuera de nuestras fronteras. La alimentación de los españoles con alimentos sanos y saludables debe ser una prioridad de nuestros gobernantes, de nosotros, que somos sus elegidos gobernantes. Las dependencias alimentarias son debilidades claras de las naciones cuando existen situaciones de inestabilidad global. Lo hemos podido ver en relación a la crisis que hemos tenido de los cereales en Ucrania o los fertilizantes de Rusia, de los que depende una parte importante del mundo. Es una dependencia peligrosa, por ejemplo, para el espacio económico europeo, y lo hemos podido ver. Y además se está reflejando en una subida de costes impresionantes que está arruinando también al sector. La propia política agraria común europea se confeccionó, de hecho, como lo sabe usted perfectamente, en su fundación recordando la situación de escasez que sufrió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Plan Marshall no dejó de ser una ayuda extraeuropea ante la brutal crisis alimentaria que tuvimos en el continente europeo después de esta guerra mundial. Le voy a dar algunos datos relevantes de la situación actual de la agricultura en España, que son escalofriantes. España ha perdido 18.500 agricultores y ganaderos autónomos en los últimos 7 años. Cada año, unos 2.600 agricultores autónomos cierran sus explotaciones por la pérdida de rentabilidad y el exceso de burocracia. Estos datos son datos estadísticos del Ministerio de Trabajo de su Gobierno. La edad media de los agricultores en España es de 60,4 años. 64 años en el caso de la Comunidad Valenciana, según los datos de Asaja. El abandono de tierras ya va por 170.000 hectáreas. Por ejemplo, cada día, también en la Comunidad Valenciana, se abandonan de media 6 hectáreas, es decir, unas 2.000 hectáreas al año. También datos de la Organización Agraria Asaja. Mientras que en 1990 casi la mitad de la población española vivía en zonas rurales, según el informe anual de indicadores del Ministerio de Agricultura, ese porcentaje ha disminuido hasta el 16,24%. Según los datos del Censo Agrario del INE, referidos al año 2020, el número de explotaciones agrícolas se redujo un 7,6% en 2020 respecto al anterior censo de 2009, hasta las 914.871 explotaciones, al tiempo que la mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7%. Esto supone, en datos, la desaparición de casi 75.000 explotaciones en España en la última década. La importancia del medio rural viene dado por sus datos. Es decir, estamos hablando
de que que el medio rural en general es el 85% del territorio e integra en torno al 20% de la población. Si seguimos en estos datos de despoblación, en ese ambiente que no es favorable para el emprendimiento, en esa pérdida de rentabilidad, en esa despoblación, quedará abandonado ese 85% de nuestro territorio nacional. Las zonas rurales en España contienen además los recursos naturales de toda España y comprenden además una parte muy importante del patrimonio histórico y cultural, por lo que es una zona estratégica porque abastece como resultado de la actividad agraria en sentido amplio, esto es decir, agricultura, ganadería y silvicultura, y también pesquera, pesca y acuicultura, pues comprende todas estas actividades que se hacen en este territorio rural. La comunidad autónoma con mayor número de personas residiendo en el medio rural es Andalucía, es seguido de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Entre las tres suman casi el 50% de la población del medio rural español. En términos relativos de porcentaje, la comunidad autónoma que más porcentaje de gente vive en las zonas rurales sería Extremadura, con un porcentaje alrededor del 50%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 46%, Castilla y León con un 37% y Andalucía con un 24%. Otros datos que también son importantes recalcar y que son escalofriantes es el tema de la renta agraria. Cuando hablamos de los costes de producción, de la guerra de Ucrania, los aspectos globales que afectan al sector agrario y que lo utilizamos en un momento dado como excusas para justificar esas bajas de la renta agraria, es curioso cuando hacemos la comparativa en la incidencia que hay en España de estos problemas en relación a la renta agraria y el resto de los países agrícolas de referencia de nuestro entorno europeo, porque no es normal que en España caiga la renta agraria mientras asciende en otros países de nuestro entorno, y eso es solo posible por la diferencia de las políticas agrarias que hace nuestro país con respecto a este sector. Según los datos de su Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria en España en 2022 cae un 6,2%. Esa bajada, como le he dicho antes, contrasta con el ascenso del 15,9% en el conjunto de la Unión Europea o el 26,4% de Francia y el 53,4% de Alemania. La productividad en España por hectárea de superficie agraria útil cayó en 2022 y es de 1.183 euros por hectárea, mientras que en Francia, por ejemplo, alcanzó los 1.590 euros por hectárea. En Alemania, los 1.824 euros y en Italia una espectacular cifra de 3.086 euros por hectárea. La productividad media por hectárea que hay en la Unión Europea son 1.433 euros y ya le he dicho que aquí en España son 1.183 euros por hectárea. Con respecto también al tema de los costes de los insumos, los costes de producción, es interesante también constatar que los costes de los insumos en el resto de Europa también suben, pero lo hacen de una manera menos importante que en España, especialmente en el apartado de energía y lubricantes, pues el ascenso en España es del 49,4%, mientras que en Francia es del 33% y en Alemania del 27%. Por cierto, que la señora Teresa Rivera ha firmado, en representación de nuestro Gobierno, también el compromiso de no subvencionar los combustibles fósiles con otros 11 países, entre los cuales está el gasóleo agrícola, que está ahora mismo subvencionado, como usted bien sabe, con 30 céntimos. Por lo tanto, que se vayan olvidando los agricultores de esa subvención. Y, por cierto, ni Alemania ni Francia, que hablábamos antes, de que su rendimiento por hectárea y su producción es muchísimo mayor, claro, evidentemente no han firmado ese compromiso de acabar con la subvención de los combustibles fósiles para el 2030. En Vox consideramos que no hay rentabilidad por diversos motivos. Los recortes de la PAC, de la Política Agraria Común, las concesiones globalistas a la entrada de productos de países extracomunitarios, las exigencias hacia una demagógica transición ecológica por parte de Bruselas, que ponen cada vez más difícil la supervivencia de las explotaciones agrarias y agravan esa despoblación de la que hemos hablado de nuestro mundo rural. Consideramos que es necesaria una modificación del Plan Estratégico de la PAC, un Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que tras su primer año de aplicación y la experiencia adquirida, hemos visto que ha sido nefasto para los agricultores. Debe orientarse
a la simplificación, el plan estratégico de las intervenciones del primer pilar y, a su vez, reforzar como elemento principal la figura del agricultor profesional. La pérdida de la preferencia comunitaria, hemos hablado mucho de ello también en las comisiones de Agricultura. Nosotros abogamos por un libre comercio equilibrado, que venga a complementarnos, pero no a sustituirnos. Un libre comercio alineado con los intereses nacionales de España y las naciones europeas, no solo el interés de las grandes multinacionales y de esas élites globales. Exigimos que el sector vuelva a ser tratado con la dignidad que se merece, es decir, con un rango institucional de preferencia nacional que reconozca la importancia primaria de su tarea. No podemos comprender que se firmen acuerdos que no abren el comercio a los productos agrícolas, solo benefician a los países industriales de Europa, pero perjudican de una manera clarísima a todos los países del sur. No se están haciendo estudios de viabilidad, no se limitan en función de ellas los cupos de entrada para productos sensibles que van a ser perjudicados. Los acuerdos firmados que consideramos que han tenido un especial impacto perjudicial para España ha sido, por ejemplo, y está siendo el de Marruecos, el de Egipto, el de Turquía, el de Sudáfrica. Está en ciernes el Tratado de Mercosur, un acuerdo pendiente de ratificar que consideramos que perjudicará la agricultura y la ganadería europea y también incluso el medio ambiente por esa huella de carbono, por todas esas exportaciones que van a venir de esos países de Sudamérica. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular están a favor. De hecho, Sánchez lo que pretende ahora es colocarse como el gran impulsor, pero ya sabemos que los países de Mercosur son potencias agrícolas y ganaderas que van a producir un daño muy importante a nuestra ganadería, por ejemplo, y a la agricultura, y por lo tanto hay que hacer esos informes de impacto y ver cómo se va a gestionar esto, porque eso puede ya ser el jaque mate de nuestro sector agrario en Europa. Es necesario vigilar también la entrada de los productos de fuera de la Unión Europea, como hemos dicho. Me gustaría que nos dijera qué piensa usted de esas irregularidades y de cómo se está gestionando la entrada de productos extraeuropeos, por ejemplo, a través del puerto de Rotterdam. Por favor. Sí, voy a terminar ya. Y luego otra cosa que nos preocupa bastante también es el Pacto Verde, el tema de la biodiversidad y la granja a la mesa, que está haciendo imposible la producción de nuestros agricultores, y todas esas plagas que están viniendo por el tema de las importaciones, más luego ese plan hidrológico nacional, esa modificación de los regadíos, esa apuesta por el regadío que necesitamos en España y que nos gustaría que usted tuviera de referencia a países vecinos nuestros como es Portugal, donde hay un partido socialista normal allí, que es un partido socialdemócrata y anticomunista, que tiene una política, finalice, por favor, nacional de regadío y que está favoreciendo ese ecosistema favorable para el emprendimiento en el sector agrario y ganadero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señor Planas, es evidente que España, que es un país eminentemente agrícola y de gran producción, de los más importantes, de hecho, de la Unión Europea, tenga un balance comercial positivo. Eso está claro, pero estaba hablando de las diferencias a nivel de productividad que se está dando con otros países de nuestro entorno, como Alemania, como Francia, como Italia. De hecho, Francia e Italia están en nuestro entorno, son países del sur de Europa y, evidentemente, las diferencias de producción son brutales. La pérdida de 170.000 hectáreas. Evidentemente, nos dice usted que se está concentrando en pocas manos, evidentemente, la producción agraria, pero claro, eso es un problema también. Yo creo que lo que tenemos que tratar es que haya muchas producciones agrarias de tamaño medio, grande, pero que también esa dimensión social de la que he hablado antes, para cohesionar nuestras zonas rurales, nuestros pueblos, que haya un ecosistema favorable al emprendimiento, pues es importante también, porque si no, evidentemente, pues vendrán fondos de inversión, grandes multinacionales se quedarán con todas las tierras de cultivo y al final también el capital estará fuera de España. Esa no es la cuestión. La cuestión es que, evidentemente, tengamos esa soberanía alimentaria de la que hablábamos y que se pueda vivir en las zonas rurales y que las explotaciones tengan rentabilidad para poder seguir manteniéndose. Esos datos grandes pues no nos valen. Por otra parte, yo como portavoz de Vox en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso,
de los Diputados y como diputado además de una provincia rural que es la provincia de Ciudad Real, quiero trasladarle la preocupación porque realmente no nos soluciona nada y además están en ciernes un montón de legislaciones que nos preocupan a nivel europeo y a nivel español. Porque ha dicho usted, claro, todos los sectores tienen problemas, pero claro, es que los políticos lo que no podemos hacer es ponerles más problemas de manera constante. Y es que la situación de nuestro sector agrario se debe precisamente a las legislaciones radicales en el sentido de la transición ecológica, del pacto de la granja a la mesa, esas leyes, por ejemplo, la restauración de la naturaleza, que quiere prohibir la agricultura en determinadas zonas rurales en un 30% de nuestro territorio nacional, pero sí quiere permitir, por ejemplo, el tema de las placas fotovoltaicas, es decir, prohíben ustedes la agricultura en los usos tradicionales en los pueblos de la España rural, mientras entonces benefician ustedes a los grandes grupos económicos y multinacionales a que pongan placas fotovoltaicas. Me parece que están atacando ustedes precisamente a la esencia del mundo rural. Habla usted de la ley de cadena alimentaria. Evidentemente nosotros no votamos a favor de la ley de cadena alimentaria, nos abstuvimos porque la ley de cadena alimentaria sí tenía un fin loable, que es que se pagara por encima de costes de producción, pero evidentemente si estamos interviniendo el mercado interior a nivel de burocracia y de contratos, en los cuales el vendedor además es el que tiene que hablar cuáles son sus costes de producción y resulta que están abiertas las puertas del mercado interior a países terceros donde los costes de producción son muchísimo más bajos, pues la distribución le va a comprar el producto a esos países terceros, por mucho que exista la ley de cadena alimentaria. Nos alegramos, por supuesto, del etiquetado a favor de la miel española, el etiquetado, todos los esfuerzos que se puedan hacer a favor del sector agrario español, de nuestros productos, y es lo que estamos diciendo a nivel de nuestra reivindicación de esa soberanía alimentaria, y nos queremos alinear con otros países del sur, como por ejemplo Italia, que está también haciendo una labor muy importante en defensa de sus productos, pero lo que cuestionamos son todas estas leyes. Le he hablado de la ley de restauración de la naturaleza, le puedo hablar también de esa ley, por ejemplo, de restauración de la naturaleza fue aprobada por el Partido Socialista, que votó a favor. Por ejemplo, el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, que está ahora mismo en cierres también, está en debate, que no salió el otro día, pero no salió no porque consideraran que era negativa el tema de acabar con el 50% de los sanitarios, sino porque la mayoría de la gente del Parlamento considera que era poco el reducir el 50% de los fitosanitarios. Por lo tanto, van a dejar ustedes a los agricultores sin ningún tipo de arma para producir, para que sean rentables las explotaciones, más costes, quitan ustedes el regadío, atacan ustedes constantemente al regadío, le echan la culpa de la sequía a los regantes. Por eso ha habido secretarios de Estado, por ejemplo, del ministro de Transición Ecológica, como Hugo Morán, que le ha hecho la culpa a los agricultores de la sequía. Vamos, es una cosa que es una auténtica barbaridad. Llevan a cabo ustedes una estrategia nacional de restauración de ríos, acabando con todas las presas, con los azudes. Evidentemente, claro, se está beneficiando de una manera brutal Portugal. Todo el agua que nosotros estamos dejando correr muy por encima de lo que está en el convenio de la Albufeira, lo está aprovechando Portugal, que, como le he dicho antes en la anterior intervención, está creando un ambiente favorable a la inversión, al emprendimiento, al regadío, están bajando impuestos. ¿Y qué queremos? ¿Que se vayan a deslocalizar nuestras explotaciones agrarias y ganaderas a nuestro país vecino? Y eso está dentro del espacio económico europeo, pero es que también se está yendo capital y se están cerrando explotaciones que se están yendo a países terceros como Marruecos. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin explotaciones agrarias y la producción se va a deslocalizar. Eso es lo que quieren, porque los puestos de trabajo también que se van a perder, ¿quién va a justificar por todas estas normativas de las que estamos hablando, toda esa pérdida de puestos de trabajo, toda esa ruina del mundo rural, toda esa despoblación que se está produciendo en España? Hay otros decretos, por ejemplo, el sostenible de productos fitosanitarios. Sí, voy acabando ya. Bueno, lo que le digo en consecuencia es que los datos están ahí. Usted no me ha aclarado los datos importantes con respecto al tema de la productividad, con el tema de la pérdida de ese empleo agrario, con esa pérdida de la renta agraria, con esa pérdida de explotaciones agrarias y ya lo de los ganaderos. El ataque a los ganaderías es increíble. Por lo tanto, que bueno, esperamos que en esta legislatura sepamos aclarar estas cuestiones y, desde luego, Vox va a trabajar constantemente en defensa de nuestra soberanía alimentaria, de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, porque nos lleva la vida en ello, como un país que se precie, que tiene que valorar a quien produce lo que comemos. Muchas gracias.